¿Cuántos han escuchado de la Gran Comisión? Levanten su mano. No, yo creo que más han escuchado de la Gran Comisión. ¿Cuántos han escuchado de la Gran Comisión? Levanten la mano. Está bien si hay algunos que no, porque para eso están aquí hoy. Amén, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos están cumpliendo la Gran Comisión? Ok. La Gran Comisión la encontramos en Mateo capítulo 28, versículos. Vamos a leer desde el 16 en adelante. Mateo 28, 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Antes uno decía, por favor, abran en Mateo 28. Hoy en día uno tiene que decir, por favor, prendan Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para algunos esta mañana este texto es nuevo y espero que el Señor hable a sus vidas a través de él. Para muchos otros no tiene nada de nuevo. Y sí, yo sé que algunos aquí son expertos y profesionales en la Gran Comisión. Pero para unos y para otros es muy posible que el mensaje de esta mañana les dé una perspectiva diferente de la Gran Comisión. Sobre este texto que acabamos de leer se han escrito miles y miles y miles de libros y de artículos, de comentarios, y tal vez a través de, digamos, simplemente nuestra era moderna, millones de sermones acerca del mismo texto. Pero lo que yo quiero plantearles esta mañana es que la Gran Comisión es un proceso. Y es para mí en lo cual muchos han fallado en cuanto a la Gran Comisión, en no entender el proceso. Y hay muchos que hoy en día están cumpliendo la Gran Comisión sin entender el proceso. Y para mí el tratar de cumplir la Gran Comisión sin entender el proceso que involucra o que conlleva la Gran Comisión trae serias dificultades. Y por eso quiero que veamos esta mañana el proceso de la Gran Comisión y luego nos demos cuenta y nos preguntemos cada uno de nosotros a nosotros mismos en qué punto del proceso estamos, si estamos o no en el proceso y si estamos cumpliendo, por lo tanto, la Gran Comisión. Cierra tus ojos y pídele al Señor que Él te hable. Señor, esta es tu palabra y cada uno de nosotros hoy te pedimos que por favor tu palabra nos enseñe, nos convenza, nos redarguya, haga todo lo que ella tiene que hacer en nuestro corazón. Abre las escrituras para nosotros en este texto de la Gran Comisión. Amén. El título de mi mensaje hoy es interesante, yo creo. 3 palabras. La primera, confundidos. La segunda, compasivos. La tercera, comisionados. Confundidos, compasivos y comisionados. Y esas 3 palabras describen el proceso del cual queremos hablar esta mañana. La Gran Comisión es un proceso. Estas 3 palabras describen ese proceso. Pero no vamos a verlo en ese orden en que está en el título. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Entonces, ¿cuál es el título? Ok, vamos con la primera. Todos a una voz.
No, la primera. Otra vez. La segunda. La tercera. Pero vamos a comenzar de atrás para adelante. Entonces, la última palabra, ¿cuál es? Comisionados. Oh, por supuesto, esa es la palabra que más directamente relacionada está con lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Pero antes de ir a esa palabra, ¿qué significa comisión? ¿Qué es una comisión? ¿Un encargo? ¿Qué más? Es una tarea. Dejemos en la tarea que es una que nosotros conocemos muy bien, ¿cierto? Porque todos nosotros sabemos lo que es una tarea. Y todos nosotros sabemos, porque todos o la gran mayoría de nosotros hemos pasado por instituciones educativas y la primaria y la secundaria y la universitaria y sabemos muy bien que las tareas eran absolutamente opcionales, voluntarias, ¿verdad? ¿No? A uno no le decían, aquí está la tarea, si quiere hágala, si no quiere pues no la haga y todo está bien. ¿No? No, en mi colegio tampoco era así. Por supuesto, las tareas no eran opcionales ni son opcionales. Las tareas no son voluntarias. Creo que en ningún contexto, en ningún curso en el que hemos estado, nos dijeron alguna vez, aquí está la tarea y hágala si quiere, ¿verdad que no? ¿Por qué tendría que ser diferente entonces la gran comisión? Y quiero que comencemos a pensar en eso. Esta es una tarea. Y es una tarea que no es opcional, no es voluntaria, no es si uno quiere o no. La gran comisión. Y vamos con la primera palabra de nuestro proceso, comisionados. La gran comisión en primer lugar es una orden. Es una orden. Si tú miras el versículo 18, cuando él comienza, en el versículo 18 se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde en ese texto, dónde en esa composición hay siquiera una opción de no cumplirla, de que sea voluntaria, de que eso no es una orden, de que es un consejo, de que es una invitación, si podemos o no, si queremos o no? En ningún lugar. Toda la composición de este texto nos indica que esta es una orden. La gran comisión en primer lugar es una orden, no es una invitación, no es opcional. Y es una orden del Señor. Amén. En segundo lugar, la gran comisión es para todos sin excepción. Sin excepción. En ese grupo de personas que estaban escuchando ese día la gran comisión directamente de los labios del Señor Jesús, todos nosotros estábamos representados. Esta es una orden para la iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares, en todos los contextos. Y no hay nadie, ni una sola persona que pertenezca a esa iglesia en el mundo que pueda decir que esa comisión, que esa tarea no es para él o para ella. Si lo hace, está equivocado. ¿Por qué entonces hoy en día hay tantos millones de personas que supuestamente pertenecen a la iglesia y no están cumpliendo la tarea? Porque no son pocos, son millones los que supuestamente pertenecen al cuerpo de Cristo, pero no están cumpliendo con la gran comisión. Ahí tenemos un gran problema. Es una orden y es para todos sin excepción. Cuando hablamos de misiones, hay mensajes que se han vuelto muy populares. Este es uno de ellos. Y voy a decirlo con toda sinceridad. Yo mismo estuve involucrado muchas veces en este mensaje respecto a misiones. Porque escuchamos que en misiones o para cumplir la gran comisión, algunos iban, algunos daban y algunos oraban. Hay unos que oran, hay unos que van y hay unos que dan. Y por muchos años dijimos, perfecto, mensajes nos presenta
la gran comisión en una perspectiva equivocada. Porque ¿qué ha pasado con ese mensaje? Ese mensaje ha servido para que muchos se acomoden a no cumplir la gran comisión. De pronto a pensar que la gran comisión no era para todos, para pensar que la gran comisión era solamente para algunos. Y cuando uno escuchaba eso, o cuando un grupo como ustedes escuchaba, las misiones, algunos dan, algunos van, algunos oran, la gran mayoría inmediatamente que decíamos, uy, sí, yo soy de los que oran. Ese grupo me gusta. Entonces yo voy a escoger ese grupo de los que oran. Y en verdad casi nunca orábamos por la gran comisión. Entonces no es verdad. En la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, todos van, todos oran y todos dan. Para decirlo de una forma más correcta, todos damos, todos oramos y todos vamos. Y no solamente hay esta que les acabo de mencionar, hay muchas otras cosas, posiciones o comentarios acerca de la gran comisión que no nos ayudan a entender la realidad de la tarea. Déjenme decir algo porque me voy a adelantar al punto final tal vez. Este texto trastornó mi vida hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Porque los planes que yo tenía para mi vida eran muy diferentes, muy diferentes. Y en verdad yo tenía muchísimas capacidades que Dios me había dado. Fácilmente pude haber llegado a ser Martin Gates. O Martín DiCaprio. Fácilmente. Los planes que yo tenía para mi vida eran muy diferentes hasta que llegó este texto. Y trastornó mi vida hasta el día de hoy. Pero aquí quiero decir, si este texto no ha trastornado tu vida, tú no eres parte del grupo original. Porque en ese tiempo, en ese contexto, había miles, una gran multitud que eran simplemente simpatizantes de este personaje llamado Jesús. Y hermanos, hoy en día estamos llenos de simpatizantes. Las multitudes son simpatizantes. Miles de congregaciones están llenas de simpatizantes, pero no del grupo de los 11. Y por eso esa tarea no les fue dada a las multitudes. Esa tarea les fue dada a los 11, a los del grupo original, que nosotros representamos hoy en día. Es una orden, es para todos sin excepción. ¿Cuál es el énfasis de la gran comisión de Mateo 28? El énfasis. Leamos la tarea una vez más, versículo 19. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa es la tarea. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. Esa es la tarea. Pero ¿cuál es el énfasis de la tarea? Aquí tenemos que irnos un poquito a la composición gramatical de los versículos que tenemos aquí. Y no tenemos mucho tiempo para eso, pero hay un solo verbo en los versículos que acabamos de leer. Un solo verbo que en el griego original es un verbo imperativo, se llama. Uno solo. Y escúchenme, en todos estos años de mi caminar con el Señor, en todas mis lecturas acerca de la gran comisión, el escuchar muchísimos sermones y comentarios acerca de la gran comisión, yo me he encontrado con que muchísimas veces el énfasis ha estado equivocado, porque el énfasis que miles le han dado a la gran comisión es vayan, id. Pero resulta que ese id no es el verbo normativo en este pasaje. ¿Cuál es el verbo normativo?
hacer discípulos. Ese es el verbo normativo. No vayan, no bautícenlos, no enséñenles. El único verbo normativo en la Gran Comisión, en el original griego, es hacer discípulos. Ese es el verbo normativo. Por lo tanto, ese es el énfasis de la Gran Comisión, no los demás. No los demás. Hoy en día, en nuestro contexto, desde mi perspectiva, que es simplemente una opinión, ¿qué está pasando en nuestro continente? Y hablemos de nuestro país. Nosotros tenemos un gran crecimiento. Hemos tenido en los últimos años un crecimiento tremendo, tremendo de muchos que proclaman ser seguidores del Señor Jesús. Si son o no, solamente Él lo sabe. Pero el crecimiento ha sido grandísimo. Las cifras de las que se hablan hoy en día en Colombia son grandísimas, de los seguidores de Cristo. Pero desde mi perspectiva, el gran problema que tenemos hoy en día en nuestra Colombia, y no solamente en Colombia, pero en el continente, es que tenemos una gran extensión con muy poca profundidad. Tenemos una iglesia muy poco profunda, muy superficial. Y todo ese crecimiento de los últimos años, de los últimos 20, 30 años en Colombia y en Latinoamérica, muchísimas veces ha estado basado supuestamente en la Gran Comisión, pero resulta que cuando vamos a la Gran Comisión y la estudiamos en su lenguaje original y en su composición original, el énfasis de la Gran Comisión no es extensión, sino profundidad. Profundidad. Hagan discípulos. En todo el mundo. En todo el mundo. Donde estén. Donde se encuentren. Donde Dios los lleve. Donde Dios los tenga. Donde quiera que ustedes estén. Ustedes, es el mensaje del Señor Jesús, son misioneros. Todos. Y donde Dios los ponga, donde ustedes se encuentren, ahí ustedes tienen que cumplir esta tarea que les estoy dando. Y la tarea tiene un énfasis y es hacer. Y ahí está otra de los mensajes que yo creo nos ha distraído mucho en cuanto a la Gran Comisión. El énfasis en ir. El énfasis en ir nos ha hecho daño. Porque muchas veces se presentó la Gran Comisión como los únicos que cumplían esa Gran Comisión eran aquellos que se iban lo más lejos que pudieran. Y gracias a Dios y gloria a Dios por todos aquellos que el Señor coloca en China o en Rusia o en Bangladesh o donde sea. Pero el énfasis no está en ir. El énfasis está en que cada uno en el lugar donde se encuentre cumpla la tarea en su énfasis original, que es hacer discípulos. Si en un tiempo el Señor te lleva a Uzbekistán, gracias a Dios, allá necesitan. Y el Señor va a usarte. Pero si no, si estás aquí, al igual que allá, tienes que cumplir la tarea. Y la tarea está en hacer discípulos. Ese es el énfasis. Y es para todos. Así que, comisionados es una orden, es para todos sin excepción. Perdón, pero aquí nadie se salva. Ninguno de nosotros. Si tú estás aquí, tú eres un creyente, eres un seguidor de Cristo, esta tarea es para ti y no hay excusas. Amén. Amén. Pero aquí está el proceso. No es posible cumplir la Gran Comisión. No es posible cumplir la Gran Comisión si no entendemos la gran compasión. Para mí uno de los mayores errores en tratar de entender la Gran Comisión y de todos los estudios tremendos que se han hecho es que muchas veces se ha tomado la Gran Comisión como un fin en sí. Y la Gran Comisión no es un fin en sí. Mateo capítulo 28, 18 al 20 no son un fin en sí. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 son el
fin de un proceso. Y yo he escuchado a algunos diciendo, el Señor Jesús nos dijo qué hacer, pero no nos dijo cómo hacerlo. No es verdad. Sí nos dijo cómo hacerlo. Por supuesto que nos dijo cómo hacerlo. Porque la Gran Comisión es el fin de un proceso que duró 3 años y medio. Ese es el fin y ese es el proceso. 3 años y medio. Donde Él escogió un grupo de discípulos para que estuvieran con Él, Marcos capítulo 3, y enviarlos a predicar. La Gran Comisión es la conclusión de todo un entrenamiento que en este caso específico duró 3 años y medio de Cristo viviendo día a día con un grupo de hombres y enseñándoles con palabras, con sermones, con historias, pero también con hechos. También con hechos. 3 años y medio enseñándoles cosas que ellos no sabían, nunca habían conocido ni tenían en su corazón. Una de esas, la más importante, la gran compasión. La gran compasión. Ellos no entendían eso. Ellos no sabían eso. Y hermanos, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. No es posible cumplir la gran comisión si tú no has aprendido de Él la gran compasión. Y eso fue lo que Él hizo con ellos ese proceso de 3 años y medio. Enseñarles la gran compasión. Y yo comienzo en esa perspectiva a imaginármelos a ellos en cada uno de esos escenarios que encontramos en los evangelios. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, la Biblia nos narra la situación, nos narra lo que sucedió, nos narra lo que los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, los religiosos de ese tiempo estaban exigiendo del Señor Jesús porque tenían el derecho según la ley de hacerlo. Esta mujer debe ser apedreada. Matémosla ahora mismo. Eso lo conocemos muy bien, pero la posición de los discípulos no la conocemos. Es muy posible que ellos ahí parados al lado del Señor Jesús estuvieran entre 2 aguas diciendo, ¿de qué lado me pongo? ¿Será que recojo la piedra o no? ¿Qué se debe hacer aquí? Ay, ¿de dónde saca eso, hermano? Sencillo, leamos los evangelios, miremos lo que los discípulos en diferentes circunstancias, la reacción que tuvieron. Déjenme contarles una. Van a entrar a una aldea de los samaritanos. Jesús quería pasar por ahí. Los samaritanos le dicen, olvídenlo, aquí no entra ni usted ni su líder. Fuera de aquí, den la vuelta. Y entonces Jacobo y Juan vienen y le dicen al Señor Jesús, maestro, nosotros fuimos y les dijimos que queríamos pasar por ahí. Dijeron, no, fuera de aquí. Así que esto es lo que hay que hacer. ¿Qué opinas tú? ¿Quieres que ordenemos ahora mismo que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y cuando leemos eso nosotros decimos, qué discípulos tan terribles. Esos somos nosotros. Y Jesús les dijo, ¿cómo? Ustedes, ¿saben qué les digo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Y déjenme parafrasearlo. Ustedes son tan diferentes a mí. Ustedes son absolutamente diferentes a mí. Ustedes no sienten como yo siento. Ustedes no ven como yo ven. Ustedes no perciben como yo percibo. Ustedes tienen mucho que aprender. Vayan y aprendan. Misericordia quiero y no sacrificio. Eso era para los fariseos. No, era para ellos también. Es para nosotros también. No es posible cumplir la gran comisión si nosotros no hemos entendido la gran compasión. Una cosa más. Ese entrenamiento de 3 años y medio para ellos fue absolutamente vergonzoso. O era una vergüenza. Hay razones por las cuales yo a veces he pensado que yo hubiese querido ser parte de ese grupo. ¿No te hubiera gustado a ti ser parte de ese grupo original? ¿Te imaginas conocer al Señor Jesús caminando sobre la tierra, escuchándolo, viéndolo,
Pero por otro lado, no me hubiera gustado. Eso fue algo tremendamente complicado. Fue absolutamente vergonzoso estar con Él, caminar con Él, escucharlo, verlo. En muchas ocasiones en los evangelios vas a encontrar de lo vergonzoso que fue para ese grupo de hombres estar parados frente al Señor Jesús. Una de esas, llegan todos invitados a la cena que el Señor Jesús había preparado para ellos. Y cuando llegaron, ninguno se encontró con nadie en la puerta donde supuestamente debía estar el sirviente, que era el que lavaba los pies de los invitados. No lo encontraron ahí. ¿Qué se puede hacer? Cada uno siguió, escogieron los mejores lugares en la mesa y dijeron: nosotros somos los invitados. Y hasta ahí todo iba bien. Hasta que el Señor Jesús se puso de pie, se puso el delantal y organizó todo para lavarle los pies. Y ahí comenzó la vergüenza, porque jamás se esperaban algo como lo que ocurrió. Tanto que Pedro le dijo: olvídalo, tú no me vas a avergonzar de esa forma. Fue vergonzoso. Si no es vergonzoso para nosotros cada día caminar con el Señor, entonces es muy posible que no estemos caminando con Él. Es muy posible. Porque debe pasarnos muy a menudo, que yo me encuentro con mis reacciones, con mis palabras, con mis actitudes, e inmediatamente la presencia de Cristo y el recuerdo de Él está frente a mí y me avergüenza al darme cuenta de cuán diferente soy. Pero claro, debe llevarme a pedir cada día y rogar cada día y esforzarme cada día por parecerme más a Él. Pero ese entrenamiento fue absolutamente vergonzoso hasta el fin. Hasta el fin. Hace poco regresamos del Urabá antioqueño y le estaba preguntando a un grupo de hermanos, ¿cuál fue la primera iglesia? Entonces todos estaban discutiendo por allá con Policarpo y la iglesia de los Hechos. Y luego les dije: no, la primera iglesia fue la del Señor Jesús. Esa fue la primera iglesia. ¿Cuántos miembros tuvo? 12, ¿cierto? Por la mayor parte del tiempo tuvo 12 y eran una maravilla de hermanos, ¿cierto? Eran unos hermanos, ¿no? ¿No? ¿No eran una maravilla de hermanos? ¿No eran unas ovejas preciosas, obedientes, dóciles? No, no, no. Vayamos al final, donde él necesitaba de sus amigos más que nunca, donde él necesitaba de los suyos más que nunca. ¿Qué pasó? Todos salieron corriendo despavoridos, lo abandonaron, lo dejaron solo en el momento que había causado uno de los suyos, traicionándolo con un beso. Mientras más tarde escuchaba a otro decir: yo no conozco ese individuo. Esos eran los miembros de la primera iglesia. Eso debe animar a los pastores, ¿no? Algunos aparte de algo que estaba leyendo que me interesó. Dice: si no deseamos en gran manera descubrir lo que Jesús enseñó acerca de discipulado y luego practicarlo, ¿cómo vamos a invitar a otros a ser discípulos? Esa es la lógica del texto. Si Jesús define discipulado como obedecer todo lo que Él nos ha enseñado, no escogiendo lo que nos conviene o no, esa es la definición de discipulado: obedecer todo lo que Él nos ha enseñado.
Lo que Jesús espera de su iglesia que está allá afuera en el mundo es que proclame las buenas nuevas del reino a las naciones, al mundo. Él está involucrado en reconciliación y paz. Se me vienen tantas cosas a la cabeza que a veces no sé cuál escoger. En el contexto cristiano evangélico, ¿cuáles son los términos que generalmente nosotros hemos escogido para hablar de aquellos que no conocen al Señor? Mundanos, impíos, gentiles, inmundos. ¿De dónde hemos sacado nosotros tales términos? ¿De dónde? No ha sido en lo absoluto del carácter de Cristo, del corazón de Cristo y de la gran compasión del Señor. No han salido de ahí. Entonces, les está dando una tarea, les está dando una orden, y algunos han dicho, no nos dijo cómo hacerlo. Por supuesto que nos dijo cómo hacerlo. Los evangelios están llenos del cómo hacerlo, del cómo entregarse a alguien por compasión, por amor. Ahí está el entrenamiento, ahí está el cómo hacerlo. Ahora, una cosa más. Escúchenme, hermanos, por favor. Esta tarea y esta comisión no le fue dada a una institución. Alabado sea el Señor. No le fue dada a una institución. Un momentito, pero había ese grupo de 11. Gracias a Dios no tenían ningún nombre. No se llamaban el clan de nada, ni el grupo de nada. Fue dada a individuos, a personas. ¿Por qué lo digo? Porque es tan importante para mí. Mira la historia de la iglesia, mira la historia moderna de la iglesia. La institución se ha apoderado de esa tarea. Y ese ha sido un terrible problema, porque mientras la institución se apodera de la tarea, miles y millones de individuos comienzan a extraerse a ellos mismos y dicen, eso no me pertenece a mí, eso no es conmigo, yo soy un cristiano sin la gran comisión. No puedes ser un cristiano sin la gran comisión, a no ser que hoy en día estés siendo parte de ese mismo grupo, de esa misma multitud, miles y miles y miles que eran simpatizantes del Señor Jesús, que nunca lo conocieron. Nunca. Yo no quiero ser parte de esa multitud. Yo no quiero ser parte de ese grupo que era simpatizante. Qué buena persona, qué buen maestro, qué linda gente. Qué bueno es. Sus palabras tan lindas, tan armónicas, tan poéticas. No, necesitamos ser parte del grupo de los 11 que recibieron esa tarea. No eran una institución, eran personas y la recibieron. Ahora, después de eso, por un tiempo, 12, 13, los que hayan sido años, fueron parte de una sola iglesia. ¿Cuál fue? La iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Ellos estuvieron ahí. ¿Qué pasó después? Fueron esparcidos. Pero ahora quiero terminar este punto diciendo, ¿sabes qué pasó con ese grupo de hombres que nadie hubiese querido tener como miembros de la congregación? Yo no. Si me dan a escoger, hermano, ¿qué le parece ese grupo de personas para su iglesia? No, gracias. ¿Sabes qué pasó con ellos? Transformaron el mundo entero. El mundo entero. Es muy posible que todos ellos hayan dado sus vidas por la extensión del reino de su amado maestro. ¿Qué pasó con el que dijo, yo no conozco ese individuo? Y maldijo. Hoy lo encontramos en Hechos capítulo 2. Y luego lo encontramos como el tremendo líder y pilar importantísimo de la iglesia naciente. Y luego, según la tradición, entregando su vida en Roma por el Señor. Y recordemos uno más, porque a este le hemos dado bien duro. Tenemos frases y chistes acerca del que dudó, ¿cierto? ¿Cuál fue el que dudó? El Tomás, ese Tomás.
Gracias a Dios que no somos como Tomás, ¿verdad? ¿Cómo es que teniéndolo ahí todavía está dudando? ¿Cómo es? ¿Saben dónde terminó? Según la tradición, en India. Terminó en India dando su vida, donde miles y miles y miles de personas de diferentes tribus y etnias en India llegaron al conocimiento del maestro que él proclamaba. No es posible cumplir la gran comisión si no llegamos a entender la gran compasión. Y hermano, quiero ser claro, la gran compasión no la vas a entender con un mensaje. Ay, recibí un curso de la gran compasión, duró 2 semanas, estoy listo. Yo no sé cuánto va a tomar. Yo llevo muchísimos años y estoy absolutamente seguro que todavía estoy en ese curso y yo no sé si estoy pasando el año. No estoy seguro de si estoy pasando el año. A medida que vamos aprendiendo la gran compasión, entonces vamos cumpliendo la gran comisión. Amén. Pero hay un problema, ¿saben cuál es el problema? Se nos olvidó dónde nosotros estábamos. Si no estoy mal, hace un tiempo yo vine aquí y compartí sobre la oveja que se había perdido. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden. Digan que sí. Gracias. La oveja que se había perdido. ¿Por qué nosotros no vamos en busca de la oveja que se ha perdido? Porque se nos olvidó que estuvimos allá. Se nos olvidó que nosotros fuimos ovejas perdidas. Y esto me lleva a mi último punto, que para mí es el más interesante de todo el mensaje. La gran comisión no es posible cumplirla si no hemos aprendido la gran compasión. No es posible llegar a aprender la gran compasión para poder cumplir la gran comisión si primero no viene la gran confusión. Vamos a unos versículos que la mayoría de veces que se predica sobre la gran comisión no se leen, ni mucho menos se estudian. Pero resulta que esta porción no comienza en el versículo 18, comienza en el versículo 16. Y la porción dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, está frente a ellos. Y lo que hacen en primera instancia, ¿qué es? Adorarlo. Y están adorándolo. Pero un momentito, no termina el texto ahí. Dice: le vieron, le adoraron, pero algunos... Yo le hubiera dicho a Mateo, si él me hubiese mandado su manuscrito antes de publicarlo: Mateo, ¿por qué no omites esa parte? ¿Qué importancia tiene colocar eso ahí, Mateo? El énfasis que estamos colocando aquí es decir lo que él nos ordenó, y luego, ¿por qué colocar eso ahí? Pero gracias a Dios que la Biblia no fue inspirada por nadie más que el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le dijo a Mateo: Mateo, coloca ahí. Algunos dudaban. Si ustedes me preguntan cuántos de esos 11 dudaban, cuántos eran algunos, yo diría 11. No era un gran momento para los comisionados. Uno no puede entender estos textos si uno no ha leído los otros evangelios. Lee los evangelios, lee Juan, para que veas el momento donde ellos estaban. Yo no sé ni cuándo salieron de debajo de las camas, porque estaban escondidos, todos muertos del miedo, porque los iban a matar, porque habían estado con el Señor Jesús. Lee Lucas para darte cuenta de que 2 iban camino de Emaús y el Señor Jesús comenzó a caminar con ellos sin saber ellos que era el Señor Jesús. Y les pregunta: ¿qué ha pasado? Y tú no sabes lo que ha pasado, eres el único que en Jerusalén mataron a Jesús de Nazaret. Y luego le dicen: nosotros creíamos. ¿Cómo? ¿Creíamos? Nosotros llegamos a creer que Él realmente podía ser el Salvador. Déjenme añadir lo que la Biblia no tiene. Perdónenme, yo no estoy añadiendo las escrituras. Déjenme más bien parafrasear. ¿Saben qué seguiría ahí? Nosotros creíamos, pero no era. Ese no fue, porque lo crucificaron.
Oh, si yo hubiese sido el Señor Jesús en ese momento, no hubiesen existido más esos dos discípulos. No, ese ha sido su último día y sus últimas palabras. ¿Cómo? Nosotros creíamos. Y cuando dicen nosotros, yo creo que no estaba hablando solamente de ellos dos. Así que cuando leemos en la Gran Comisión que ellos estaban ahí y le adoraron, pero algunos dudaban, ¿cuál era esa duda? Seguro que lo tenían enfrente diciendo, ¿será que esto es real? ¿Será que este sí? ¿Ese es un fantasma? ¿Qué es esto? ¿Será que es el Salvador? ¿Será que no? ¿Has estado en esos momentos? ¿Has pasado por ahí? ¿Has estado en la gran confusión? Esa palabra que se usa ahí en el original griego, algunos dudaban, es la palabra distazo, que tiene su raíz en dis, en el griego, que significa dos caminos. Cuando tú vas por un camino y llegas a una parte donde se bifurca el camino y hay dos y no hay ningún letrero. Y con Connie nos pasa cada rato, todo el tiempo. Llegamos ¿para dónde? Derecha, izquierda, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Esa es la raíz de la palabra. Es decir, que estaban ahí con el Señor Jesús frente a ellos, estaban adorándolo y estaban pensando, ¿será? ¿Será que este es? ¿Será que no es? ¿Será que seguimos? ¿Será que no? ¿Será que? Los discípulos estaban trastornados y confundidos porque Dios los quería así. Hay un versículo que siempre me ha gustado mucho en Hechos capítulo 17, donde ellos llegan y los demás dicen de ellos, escuchen, en Tesalónica tenemos un problema, porque los que han trastornado el mundo han llegado acá también. Escucha la descripción que dieron de los discípulos. Los que han trastornado el mundo han llegado acá también. ¿Saben por qué trastornaron el mundo? Porque ellos fueron trastornados. Si el Señor Jesús y su gran comisión no han trastornado nuestras vidas, es muy posible que todavía no lo hayamos visto. Porque este es el evangelio que miles y miles están viviendo hoy en día. Yo venía con algunas situaciones difíciles en mi vida, algunos problemas. Yo venía con algunas adicciones, yo venía con alguna inmoralidad, yo venía con algunos problemas, pero llegó un punto donde yo conocí al Señor Jesús y la Biblia, y entonces comencé a asistir a la iglesia y gracias a Dios yo añadí a mi historia el Señor Jesús y la Biblia y toda su palabra, y entonces seguí caminando y él comenzó a ayudarme y todo comenzó a ir mejor, porque yo añadí al Señor Jesús. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Esa no es la verdad bíblica. Ese no es el caminar con Cristo de los discípulos. Ese no es el caminar con Cristo de Pablo. Ese no es el caminar con Cristo de Pedro. Ese no es el caminar con Cristo de todos los héroes de la iglesia primitiva. Ese no fue, pero esa es la moda de hoy. Añado a mi vida el Señor Jesús y su palabra y las escrituras, y entonces yo sigo adelante y pues gracias a Dios, que bueno, porque ahora todo va mejor y cada que yo tengo problemas le pido a Él y Él me ayuda. El Señor Jesús no te encontró ni me encontró a mí para hacer una añadidura en nuestras vidas. Hermano, hermana, el Señor Jesús no nos encontró para hacer una añadidura en nuestras vidas. Él nos encontró para trastornarnos, para confundirnos y para trocar todo lo que nosotros éramos y estábamos pensando hacer con nuestras vidas. Si eso no ha sucedido en tu vida,
Necesitas buscar esa experiencia. Necesitas orar, Señor, ven y trastorna mi vida y confúndela. Si tú oras así, en un buen número de congregaciones hoy en día, te sacan de ahí. Pero ese es el verdadero evangelio. Él vino a tu vida para trastornarla, para confundirte, para que entendieras que Él no vino a hacer una añadidura en tu vida ni en la mía. Él vino a ser el todo. Amén. Él vino a ser el todo. Él vino a ser el dueño. Él vino a ser el Señor. Él vino a ser el que ordena. Él vino a ser el que demanda cuando Él quiere todo de nosotros. Lo que quiera, lo que desee, nuestra vida. Como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si no hemos pasado por la gran confusión, no es posible que aprendamos la gran compasión. Y si no hemos aprendido la gran compasión, no podemos cumplir la gran comisión. Hay muchos que están supuestamente cumpliendo la gran comisión sin haber pasado por el proceso. No es posible. No es posible. Resumamos y oremos. La gran comisión es una tarea para cada uno de nosotros aquí. ¿Para quién es la gran comisión? No. Quiero que respondas: para mí. Otra vez, ¿para quién es la gran comisión? ¿De quién es esa tarea? Mía. ¿Esa tarea es de la institución cristiana? No. Esa tarea es de cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Esa tarea es voluntaria? ¿Opcional? No. Por supuesto que no. Pero no podemos cumplir la gran comisión si no hemos aprendido la gran compasión. ¿Cómo aprendemos esa compasión? Caminando cada día con el Señor, asegurándonos de que ese caminar con Él sea vergonzoso para nosotros. Vergonzoso. Vergonzoso cuando nos damos cuenta al lado suyo de cuán diferentes somos en todo lo que nosotros hacemos, somos, decimos, pensamos, y que eso nos lleve a querer cada día y clamar cada día: Señor, yo quiero ser más como tú. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A cumplir la gran comisión. Cierra tus ojos. Y yo quiero que si tú sientes hacerlo, si estás convencido, ora y dile: Señor, confúndeme, trastórname. Señor Jesús, si tú has sido hasta el día de hoy una añadidura en mi vida, yo te quiero pedir que hasta hoy eso sea una realidad. Hoy trastórname, confúndeme, como lo hiciste con los discípulos, como lo has hecho a través de toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Confúndenos, trastórnanos en ese caminar que traíamos cuando no te conocíamos, en nuestros planes, nuestros sueños, nuestras intenciones, nuestras ilusiones. Trastórnanos. Hoy proclamamos que tú nos has encontrado para ser el todo, el Rey, el Señor, el que ordena, el que manda, el que pide. Tú eres el todo. Y cuando caminamos contigo, por vergonzoso que sea, nos enseñas la gran compasión. Nos enseñas cómo tú eres, cómo tú respondes,
cómo tú amas, cómo tú perdonas, cómo tú recoges, cómo no pisoteas el pábilo que humea. Nos enseña la gran compasión. Mientras hacemos eso, nosotros vamos cumpliendo la gran comisión.